Vamos a ver la exploración neurológica, la vía sensorial. Tenemos dos tipos de sensación. Una es la exteroceptiva y la otra es la interoceptiva. La exteroceptiva va a ser, digamos, para la parte externa, que va a ser piel y mucosa. Entonces vamos a sentir dolor y temperatura, por ejemplo, aquí está el brazo y aquí está pasando un estímulo doloroso. Esto lo vamos a sentir con terminaciones nerviosas libres. La otra, la interoceptiva, son de los órganos internos, que pueden ser las vísceras, puede ser el músculo, que con los tendones, los órganos del tendón de Golgi o así sensamos la posición. Entonces aquí tenemos dolor y temperatura y tacto. Y aquí tenemos propiocepción. Esta es la vía propioceptiva profunda. Entonces es propiocepción, tacto fino, la sensación de cómo está uno en el espacio. Entonces es la sensación de la posición. También se mide la fuerza, el rango de movimiento y el dolor profundo. Aquí es dolor profundo. Ok, entonces un paciente con trastornos en la sensación del dolor puede tener anestesia, que es que no sienta dolor, puede tener hipoanestesia, que es que siente menos la sensación de dolor, o hiperanestesia, siente más la sensación de dolor. Esto lo vamos a hacer poniendo un objeto o algo doloroso para el paciente. Y el paciente nos va a decir si lo siente igual de ambos lados o si siente más en uno que en el otro. En la temperatura tenemos la sensación de la temperatura, se llama termoestesia. Anormalidades van a ser la termoanestesia, que es que el paciente ya no siente nada de la sensación de temperatura. La otra es la hipotermoestesia, que es que tiene disminución en la sensación de la temperatura. Y tiene isotermoestesia, que es lo frío lo percibe como si fuera caliente. Por último, para el tacto, que esto viene por los corpúsculos de Merkel discos de Merkel y corpúsculos de Meissner. Aquí tenemos la topoestesia, que es la sensación de la posición. Topoanestesia va a ser que el paciente tiene inhabilidad para saber la localización del estímulo que tocó al paciente. Tricoanestesia es cuando el paciente ya no siente la movilidad del pelo. Histeria es cuando el paciente está mintiendo con respecto a hacer parecer que tiene una normalidad en la vía sensitiva. Aquí tenemos vibración. La vibración, antes aquí. Para dolor y temperatura generalmente vamos a utilizar algo frío y no frío. No algo frío y caliente, porque lo caliente puede quemar al paciente o nunca sabemos, puede ser que esté muy caliente y al paciente lo quemó, entonces no nos vamos a arriesgar a esto. Entonces ponemos frío y algo no frío. Y lo probamos en ambos lados simultáneamente. Luego tenemos vibración. La vibración de alta frecuencia. Vibración de alta frecuencia son por los corpúsculos de Pacini, y de baja frecuencia van a ser los corpúsculos de Golgi. Los corpúsculos de Pacini también están involucrados en la presión. Para ver vibración vamos a tomar un diapasón de 128 a 256 o 256 Hz y lo vamos a poner en, digamos, una saliencia ósea, que puede ser la clavícula, el esternón, el apéndice gifoides, los procesos espinosos de las vértebras, la espina ilíaca anterosuperior, y ciertamente lo que más común es debajo del dedo del pulgar. Debajo del dedo. Ok, entonces
por un lado va a estar, digamos, el diapasón tocando al paciente y por el otro lado va a estar tocando la mano del doctor para que cuando el paciente diga que ya dejó de sentir esa vibración, el doctor diga, que también la dejó de sentir en ese momento. Entonces, bueno, obviamente eso depende de que el doctor tiene que estar normal para poder comparar con el paciente y decir si el paciente tiene una respuesta normal o anormal. Luego la presión, la sensación de presión es la pinestesia, sensación de peso es varestesia y el reconocer que el paciente, digamos, está sintiendo algo pesado, o sea, cualquiera de nosotros, esto se llama barognosia. Gnosia es ya la incorporación en la corteza parietal, sería un trastorno en la corteza parietal, como puede ser asterognosia. Asterognosia va a ser el paciente no reconoce qué partes son de él, o sea, esto es un daño al área de Brodmann 39 del giro parietal del lado no dominante, del hemisferio no dominante, entonces el paciente no, digamos, el hemisferio no dominante generalmente es el derecho. Entonces el paciente va a tener inhabilidad para reconocer que su lado izquierdo es del paciente, entonces solo se maquilla de un lado, solo se peina de un lado y así. La otra es grafestesia, es la habilidad de que el paciente puede sentir, puede saber, por ejemplo, si le escribimos una letra o un número, bien lo puede decir así y hacemos un 4, así hacemos un 3 y el paciente lo siente perfectamente. Si tiene inhabilidad para hacer esto, entonces se llama grafestesia. Y estos ya son daños a la corteza parietal. Entonces, en la exploración de... y otra cosa. Para ver propiocepción, ciertamente vamos a utilizar la prueba de Romberg. En la prueba de Romberg, el paciente está así, parado con los pies juntos y se pone en supinación, los brazos en supinación, y vamos a ver si el paciente se tambalea, se mueve a un lado o no al haber cerrado los ojos. Porque el paciente... un paciente con daño al cerebelo ya desde que entra se está tambaleando. No necesitamos hacerle prueba de Romberg para ver que se está tambaleando. Un paciente con daño a la propiocepción, cuando tiene los estímulos visuales, corrige, sí, el que no sienta con propiocepción, si lo está viendo, pues puede no ser un problema. Lo que sí, es que el paciente va a estar pisoteando todo el tiempo, o sea, va a estar pisando fuerte para sentir que ya está en el suelo. Y los pacientes con una prueba de Romberg positivo quiere decir que están mal o tienen una anormalidad en la vía del lemnisco medio, que es para propiocepción, tacto fino, etc. Adicionalmente, ahora para dolor profundo vamos a ver el signo de ADI. El signo de ADI es la disminución en la presión en el tendón de Aquiles. Ok. Entonces, en una exploración neurológica, lo mínimo que tenemos que hacer es probar dolor y temperatura, hacer la prueba de Romberg y probar algo que sea, por ejemplo, puntiagudo versus romo. Y se lo ponemos al paciente y el paciente tiene que decir si fue puntiagudo o fue romo o no puntiagudo. Y como regla general, cuando el paciente viene con un déficit sensorial, si es nada más así un déficit sensorial así muy aislado y no tiene mucho patrón, no nos preocupamos. Nos preocupamos del déficit sensorial cuando hay algo más asociado, como puede ser también déficit motor, que se puede ver en un infarto cerebrovascular.